pensando que esa lucha interna que siempre tuve en Suecia de tratar de pertenecer a un lugar y el lugar muchas veces no te dejaba, que no lo iba a sentir acá. Y igualmente lo siento, que no importa en cuál de los dos países esté, igualmente no encajo. Y entonces cuando me ofrecieron la oportunidad para volver a Uruguay, sí, yo quería vivir en mi país, porque yo era uruguayo, yo tenía que estar acá. Y cuando llegué acá, fue como que hubiese venido manejando 200 kilómetros por hora, no hubiese visto el cartel de pare y me hubiese dado contra la pared. Hola, soy Martina Castro, productora de radio de Estados Unidos y curadora de la muestra Los Retornados, crónicas radiofónicas sobre las idas y vueltas de uruguayos por el mundo. Yo llegué al Uruguay gracias a mis padres, que son uruguayos, pero no nací acá, nací en Estados Unidos hace un tiempo ya, y siempre tuve una relación a la distancia con Uruguay, entonces yo de cierto modo tengo también una historia de retorno. Pero la historia más fuerte de retorno en mi vida ha sido de los de mis padres, específicamente mi padre, que siempre quiso volver. Entonces, cuando yo tuve la chance de desarrollar un proyecto acá en Uruguay, decidí enfocarme en el tema de los retornados. Y es un proyecto que desarrollé en 2015 con una beca Fulbright, patrocinado por la Fundación Fulbright y también el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y de una parte era como tratar el tema del retorno con algo que yo finalmente me parecía como que era algo novedoso para Uruguay, pero era algo que yo me había dedicado hace toda mi carrera, que es la crónica radiofónica. Yo como productora allá me he enfocado en este medio y lo veo como muy poderoso para tratar temas complejos, temas donde hay muchos grises. Y eso simplemente por mi vida sabía que era un tema súper complejo, pero también veía en los medios de acá que era difícil tratar este tema con la complejidad que tenía a través de una nota del diario. Entonces yo decía, bueno, capaz que aquí podría servir muy bien lo que yo sé sobre la crónica radiofónica. La muestra está basada en una serie de crónicas radiofónicas que yo hice con mis alumnos de la Universidad de Montevideo el año pasado. Que la beca en realidad se trataba de que yo enseñara, por una parte, que yo enseñara a los alumnos cómo se hace una crónica radiofónica, pero también de usar la crónica para tratar este tema tan complejo del retorno. Y lo que yo quería hacer generalmente es ir más allá de las cifras, porque lo bueno de acá es que tienen muy buenas estadísticas sobre lo que es el retornado y el retorno al Uruguay. Encontré un demógrafo, Martín Kuljas, que había recién terminado su tesis sobre el retorno, enfocándose un poco más en el tema laboral. Pero es increíble las fuentes de datos que existen en el país sobre este tema. Y claro, a raíz de eso habían salido muchos artículos sobre el tema, algunos perfiles, pero realmente la fuerza de la crónica radiofónica es la historia, es una historia, es lo narrativo. Y yo me entrené en esto porque pienso que a través de esa narrativa llegamos a entender mejor quién es la persona detrás de esa cifra. ¿Quién es la gente? Esto es un tema tan complejo que no toca a todas las personas iguales, y aunque no sea la mayoría, o que una persona, o la historia de una persona no represente la mayoría, no quiere decir que no sea importante. Y si queremos entender bien o mejor qué está aportando esta comunidad a Uruguay, o qué se está llevando, o qué representa para el país afuera de las fronteras, tenemos que conocer a estas personas. Eso, y a través de la crónica me parece que eso se logra un poquito. Como la muestra está basada en audio, en algo que realmente no tiene una presencia física en la sala, hemos pensado en otros elementos visuales que podría añadir algo, por lo menos algo para aumentar la sensación de lo que es esto de retorno y de irse del país de uno, ¿no? Y algo que se me ocurrió, porque hace poco mi abuelo lo tuvimos que llevar a una residencial, ¿no? Se tuvo que ir de su casa. Entonces mi madre vino y
que ella vive en el exterior, mis dos padres viven afuera, vino al Uruguay para limpiar la casa y encontró, pero docenas y docenas de cartas que ella le había escrito a mi abuelo desde Estados Unidos tras los años, décadas, desde los años 70. Y venían todos en un sobre, que es muy particular, porque el sobre tiene unas rayitas que connota que es para el correo aéreo, que viene desde el exterior. Entonces van a ver estos sobres por la sala como representando lo que es mantener el lazo, mantener la conexión con su país. Yo me considero un poco retornada, porque yo sí retorné, yo sí volví al Uruguay, pero es un Uruguay que yo nunca conocí como una uruguaya que nació acá. La conocí a través de las historias de mi padre. Pero esa conexión existe y los retornados si logran quedarse o si se van, tienen esas conexiones y mantienen las conexiones de alguna manera, de diferentes maneras, ¿no? Y queríamos representar eso en la muestra. Me llamo Tracy Navichoque y soy de los Estados Unidos, nativa de Los Ángeles, pero en realidad mi historia no empieza ahí. Mis padres son guatemaltecos y son inmigrantes que se fueron a los Estados Unidos y yo y mi hermano nacieron ahí. Y ahora estoy viviendo acá en Uruguay porque vine por una beca el año pasado, la beca Fulbright, para ser asistente de profesora de inglés. Y me quedé este año para seguir trabajando en el programa que trabajo, que se llama Access, que son chicos de entre 13 y 18 años que reciben una beca para estudiar inglés por 2 años. Empecé a trabajar con el museo por medio de Martina, y Martina y yo nos conocimos en este programa el año pasado. Ella seguía con sus entrevistas, yo con mis clases, y nos pareció muy interesante como el punto que llegaban al medio. Yo tenía muchos estudiantes que habían vivido en los Estados Unidos y sabían un poco de inglés, pero eran retornados al Uruguay. Y cómo era su relacionamiento con el idioma, con el país y también con su historia y con su cultura. Yo me puedo relacionar mucho a esos chicos porque a mí me pasa que no soy ni de aquí ni de allá. En realidad, cuando vengo para acá, la gente me escucha hablar español y me dice, bueno, hablas español, pero no sos de acá, ¿de dónde sos? Y explico, soy de los Estados Unidos, y me dicen, pero no eres de los Estados Unidos, porque no parezco a la típica americana, y tengo que explicar, bueno, mis padres son guatemaltecos, pero yo nací allá, entonces hablo inglés. Pero lo mismo me pasa en los Estados Unidos. Mucha gente, aunque crecí ahí, estuve toda mi vida en los Estados Unidos, me pregunta, where are you from? ¿De dónde eres? Porque quieren saber por qué no me miro como una típica americana, por qué hablo varios idiomas. Entonces nunca me puedo definir como una americana ni como una guatemalteca, siempre estoy en el medio. Entonces ahora me siento como, no sé, una ciudadana mundial y me encanta viajar. Yo crecí como en un barrio que era el barrio coreano y en ese barrio se hablaban muchos idiomas, era el barrio de inmigrantes. Llegaban dominicanos, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, coreanos, teníamos el pequeño vecindario chino al lado. Entonces era un lugar donde escuchabas cualquier idioma en cualquier momento. Entonces eso me interesó mucho en el mundo y en diferentes culturas. Y trabajando acá en el museo me ha dado una oportunidad de ayudar a contar estas historias, de la gente también que siente que no pertenece a ningún lado, que ni es de aquí ni es de allá, que ha pasado tiempo en un país y conoce la cultura de ese país y se tiene que ajustar de nuevo a las reglas de su país, a la cultura, y hay cosas que quiere traer y que quiere dejar. Entonces estamos jugando un poco con ese lema de irse, de volver, de llevar y de dejar. Entonces hemos creado un espacio auditivo, donde queremos que el visitante entre, abra sus orejas y escuche, solamente escuche. Nosotros usamos nuestros ojos como, es como el sentido dominante, pero queremos que también aprovechemos el escuchar y escuchar a las personas que cuenten sus propias historias. Nadie más las está contando por ellos, pero ellos mismos tienen la autonomía de contar cómo se sienten y cómo vivieron esa experiencia, no solo van a ser una estadística. Entonces, una de las actividades que queremos que los visitantes hagan es que paren y solo escuchen qué está enfrente de ellos, qué está atrás, qué está al lado. Muchas veces estamos confundidos por todo el sonido que está a nuestro alrededor, pero queremos que aprovechen este tiempo y paren un poco, que paren y que escuchen. ¿Y qué son los sonidos que normalmente escapan nuestra conciencia y que son muy importantes?
como estas historias que a veces no pasan por las noticias, no están en el informativo, pero son importantes y para aprender de ellos, para poder percibir un poco más y así generar un poco más de tolerancia. Y siguiendo con el tema de irse, de volver, de llevar y de dejar, hemos creado un espacio con unas valijas, donde uno puede escribir una nota de qué es lo que uno se llevaría si tuviera que irse. Porque muchas veces la historia de inmigrante no es que se va a viajar, a pasear, es una historia como involuntaria. Te tenés que ir porque no tenés otra opción. Mis padres se tuvieron que ir de Guatemala. Mucha gente se va sin querer irse porque irse significa muchas cosas. Implica dejar a tu familia, dejar a tus amistades, dejar a tu comida favorita, dejar a tu rutina, dejar a tu idioma, irte a un lugar donde estás solo, donde no conoces a nadie. Y eso da mucho miedo y a veces te quieres llevar todo contigo para que la experiencia no sea tan solitaria. Pero muchas veces solo te puedes llevar una valija, 2 valijas. Si te vas de una manera ilegal, mucho menos. No puedes llevar todo tu cuarto, no puedes llevar a tu familia. Lo que puedes llevar tal vez son las memorias, pero esas memorias muchas veces las tenemos en objetos. ¿Cuáles son los objetos que tú te llevarías contigo si tuvieras que irte hoy y te dicen te vas? Y no es por tu propia voluntad, tienes que ir porque tienes que ir. Entonces queremos que la gente piense en eso, que piense en los sacrificios que las otras personas tienen que hacer y en el valor que tenemos en nuestro país, en nuestra cultura. Y también queremos generar un espacio para diálogo, para que la gente se pueda sentar, no solo a escuchar, pero también para hablar. Tenemos unas mesas al lado donde les pedimos a los visitantes que descarguen una aplicación que se llama StoryCorps. Y esto es algo que se generó en los Estados Unidos también, que te permite entrevistar a un familiar o una amistad, porque muchas veces sabemos las historias de los abuelos, porque nos han contado otros, pero la oportunidad de nosotros mismos hacer esas preguntas a las personas que nos importan y también poder capturar esos momentos, esas historias. Entonces hay un espacio con unas preguntas para que se puedan sentar y grabarse ellos mismos contando estos cuentos. Entonces, no va a ser una muestra común. No va a haber arte en las paredes, los ojos no van a ser nuestros guías, las orejas van a ser nuestras guías y nos van a llevar no solo a escuchar, pero también a pensar, a dialogar y también poder generar un espacio de tolerancia y de intercambio.